Alerta en C5N, se negó a declarar el hombre que fue detenido en Mar de Ajó, acusado de asesinar de 17 puñaladas. Y delante de sus hijos a Cintia, quien era su expareja. Adrián Salonia con más detalles sobre este tema. Adrián. Sí, Daniela, Javier, buen día. Claro, ayer fue trasladado de la comisaría de aquí de Castelar a la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Departamento Judicial de Morón. Bueno, como acabas de informar, se negó a declarar. Recordemos que está asesorado ya por un defensor oficial, pero hay que señalar que este hombre de 37 años, Cristian Ayú, fue detenido en Mar de Ajó. Estaba luego de cometer este crimen de haber asesinado a su pareja de 17 puñaladas. Él se dirigió con su vehículo, un Peugeot 207, hacia Mar de Ajó con su madre. Bueno, debido a una información de la familia de Cristian Ayú, que brindó a la policía, la Fuerza de Seguridad de la provincia de Buenos Aires lo pudo detener en la casa de su abuelo. Y ayer, Daniela, reiteramos, se negó a declarar. La información que tenemos es que cerca de las 12 del mediodía, Cintia, la víctima de este femicidio, van a trasladar sus restos al cementerio de Morón. Sabemos que en minutos y por la información que tenemos va a hablar la abuela de las nenas. Recordemos que Cintia tenía 2 hijas y que presenciaron ese terrible momento. Daniela. Sí, terrible. Bueno, ayer hablamos nosotros con el padre, ¿no? También se supo que finalmente estaba arañado, que tenía algunas marcas en el cuerpo que se cree, bueno, fueron hechas por Cintia en el momento que intentaba defenderse, y además que había tomado veneno, Adrián. Claro, porque en el auto, en el 207, en el auto de Cristian, porque Cristian Ayú, hoy el culpable de este femicidio, él llegó en su vehículo a la casa de su expareja, lo estacionó, saltó la reja, violentó la ventana. Bueno, él además de utilizar un cuchillo y un martillo, que lo encontraron en la escena del crimen, primero la golpeó a ella, con el martillo y después la cuchilló. Bueno, se sabe que después de esto, él se subió al auto y se escapó del lugar. Y dentro del vehículo encontraron veneno para ratas. Supuestamente lo que él argumentó, que una vez había intentado suicidarse, por eso estaba el veneno para ratas dentro del vehículo. Sí, exacto. Pero se negó a declarar y esto, bueno, seguramente ya la justicia interviene en este caso, y esperaban algunos por lo menos que diera detalles de lo ocurrido, pero él determinantemente no declaró, Javier. Claro, porque además hay que tener en cuenta algo. En esto de las restricciones, esto hay que ser sinceros, de las restricciones domiciliarias que se le imponen a los violentos, cuando la infringen, no tienen una condena, ¿sí? Tienen una leve sanción. Y esto es parte de lo que hay que también solucionar, cambiar, modificar en la legislación. Aquel que viola un perímetro tiene que ser condenado y tiene que ir preso directamente, para preservar a la víctima, estoy hablando, ¿no? Bueno, en el día de ayer conocíamos también estos últimos datos que hablan de, en general, en estas restricciones, y me parece importante mencionarlo, 3 de cada 10 personas violan estas restricciones. 3 de cada 10 personas que tienen una restricción para acercarse a una mujer con quien ya han tenido un episodio de violencia. Puede haber 2 lecturas. Hay 7 personas que sí respetan esta restricción. Entonces, si lo miramos de ese modo, bueno, es efectivo, ¿no? Para estas 7 personas es efectivo, pero también siempre hay un margen, y en estadísticas es del 3 de 3 personas, 3 de cada 10 que no lo respetan, que se acercan igual, ¿no? Y lo que dice Javier, sumado con muchas otras medidas que seguramente deberán tomarse. Hoy es un buen día, ¿no? Justamente para volver a plantearnos. En el último año hubo una especie de movimiento al respecto de, pensemos un poco más en las mujeres, empecemos a ocuparnos, pero la verdad que este tipo de casos no se terminan. Los fiscales y los jueces lo que dicen es, la ley nos impide la prisión efectiva, digamos, ¿no? Es decir, nos impide en estos casos la prisión efectiva. Bueno, entonces, pues hay que cambiar entonces las leyes para que de alguna manera esos 3 que violan, no sé cuánto será el porcentaje, no maten a las víctimas, como en el caso que estamos mencionando. Se ha avanzado mucho, recordemos, Adrián, ahora un femicida tiene que cumplir una condena perpetua, no se ha avanzado en los últimos años. Esto también es justo y es cierto, y hay que decirlo, pero también es verdad que todavía, y al respecto sobre todo de las restricciones, da la sensación de que falta más, siempre falta. Y hoy Daniela, frente a lo que estás diciendo, lo que están analizando, amanecimos con una información que durante enero hubo por día 600 denuncias de violencia familiar.
otro dato alarmante. Por eso hoy es un día, uno de los días más importantes para las mujeres. Y en vez de estar celebrándolo, estamos contando este hecho realmente lamentable, porque cada vez más mujeres en Argentina mueren en manos de sus parejas o de sus exparejas, porque Cintia ya había, hacía varios años que había terminado con esta relación y él la hostigaba, la amenazaba con retomar la relación. Y sin embargo, no solo fue a su casa y la mató, sino previo a esto había llegado hasta la casa de su expareja, porque ella tenía 3 hijas, 2 con un matrimonio y uno hoy con el acusado. Sí. Bueno, fue a la casa de su expareja también este hombre y lo amenazó a él también con un arma. Irrumpió en un almuerzo familiar. Bueno, la violencia es realmente terrible de esta persona que, reiteramos, ayer se negó a declarar. Mira, lo pusimos en pantalla, déjenme agregar solamente esto, ¿no? Ante cualquier denuncia sí se puede llamar al 144 en las 24 horas del día, por supuesto. Resulta difícil pensarlo, pero hasta hace un tiempo, hasta hace unos años, ni siquiera había un número unificado, aunque ustedes no lo crean, en la República Argentina. No había un número, había un 0800 que era difícil recordar, estaba el 0800 mujer. Bueno, ahora hay un número fácil de recordar. Yo tuve oportunidad de estar con las mujeres que trabajan en ese 144 realizando un informe, hablando con ellas al respecto de la forma en que atienden a esa mujer que está desesperada del otro lado. Y la verdad es que realizan un trabajo interesantísimo. Cualquier mujer que está en una situación de emergencia solo tiene que recordar este número, 144. Y del otro lado va a encontrar otra mujer que la va a ayudar, que está preparada para hacerlo y le va a decir cuáles son los pasos a seguir para escapar de una situación de violencia, ¿no? O una inminente situación de violencia. Así es. Bueno, Adrián, vamos a volver en un rato nada más allí a donde estás vos para hablar con los familiares justamente de Cintia, ¿eh? Recordemos, la mató de 17 puñaladas, con un golpe en la cabeza también, adelante de los 3 hijos y se escapó. Un cobarde.